Bienvenidos todos a nuestro Instituto Bíblico Virtual, Casa de Estudio Reino de Dios. Una vez más estamos reiniciando el año con una nueva producción, con un nuevo curso. En el día de hoy tenemos a nuestro hermano instructor Amós Hidalgo Acosta y pues vamos a ir de lleno como de costumbre a la clase. Recuerden que si desean consultar otros cursos anteriores que hemos tenido, búsquennos principalmente en el canal de YouTube, Casa de Estudio Reino de Dios, y ahí podrán encontrar todos los videos debidamente ya coleccionados para cada uno de los cursos, y podrán ustedes recordar, o si no han tomado sus cursos, pues tomarlos por primera ocasión. Así que vamos de lleno ya a la clase y le damos pues de inmediato la bienvenida a nuestro hermano Amós Hidalgo Acosta, que tiene a su cargo la primera clase del día de hoy. De antemano quiero decirles que tenemos programadas 6 clases cada 15 días, cada sábado, cada 15 días, pero puede ser que sean más de 6 clases. Me decía el hermano Amós que puede ser que se alargue más el curso, así que estamos totalmente abiertos a esa opción. Puede ser que sean 6, 8, 10, no sé cuántas clases finalmente serán, pero estamos abiertos a esa posibilidad y quería mencionárselos desde el principio. Adelante, hermano Amós. Muchas gracias, hermano Ben. Quiero saludar a todos desde acá, desde Raudales, Malpaso, Chiapas. Es un privilegio para mí estar en esta plataforma compartiendo el espacio con nuestro hermano Benjamín Escalante, hermano, profesor y amigo de todos nosotros, ¿verdad? Y también agradecerle a los que nos acompañan de diferentes lugares. Para mí es un privilegio poder participar en este curso taller. Vamos a estar tocando un tema que en lo personal me gusta y me apasiona. Y vamos a estar trabajando en base a la temática particular de los pactos. ¿Me pueden mencionar si se oye bien? Si todos me oyen bien. Todo bien, Amós, adelante. Excelente. Bueno, esta clase va a estar dividida en 2 partes. ¿Sí? Tenemos ahí en la pantalla el tema general para este curso, que es interpretando la Biblia a través de sus pactos, que como bien decía nuestro hermano Benjamín, pues es una investigación que Dios en su momento me permitió llevar a cabo y que es una aseveración, es una proposición, pero vamos a volverlo pregunta. ¿Debemos interpretar la Biblia a través de sus pactos? Que esa sea la pregunta que tengan en mente todos ustedes a lo largo de esta clase, para que al final podamos llegar a una respuesta. Si debemos, si no debemos, si es así, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? La clase va a estar dividida en 2 partes. La primera es en razón de el recurso hermenéutico que vamos a estar utilizando, no solo en esta clase, sino en todas las clases que vienen, que es la teología bíblica. Y la segunda parte es conocer los diferentes pactos de acuerdo al antiguo cercano oriente, es decir, de acuerdo a la cosmovisión de los hagiógrafos o los escritores de la Biblia, para que de esta forma nosotros podamos responder la pregunta: ¿debemos o no interpretar la Biblia a través de sus pactos? Espero sinceramente y de corazón que este curso sea de bendición para todos los que están aquí, para todos los que lo van a ver en diferido, y que con la ayuda pues del Espíritu Santo pueda ser de provecho en nuestro acercamiento intencional, personal al texto bíblico. La siguiente, por favor, hermano. Para comenzar, voy a poner sobre la mesa una cita de Raúl Saldívar. Bueno, aquí hay un detalle, ven, las cuadrículas donde aparecen las personas me tapan un poco el texto.
En mi pantalla no aparece nada que esté bloqueando, vamos, pero qué es lo que te estorba? ¿No aparece todo el texto? No, no aparece todo el texto. Ajá. Ok, déjame ver Sí. si quitándole, déjame ver aquí, ok, permíteme. Dame un segundo. ¿Alcanzas a ver ahora? Sí, sigo viendo la cuadrícula de arriba donde aparezco, de ahí debajo apareces tú y de ahí aparecen dos participantes más. O permíteme, permíteme un segundito. Disculpen que interrumpa, profesor. Creo que, bueno, yo veo muy bien. Creo que el maestro tiene que mover un poquito la pantalla. Hay una opción ahí de mover para que a él solo le aparezca pues el, la- el texto. Eso podría Ah, ayudar. perfecto. Sí, ¿Ya muchas lo viste? gracias. Muchas gracias. Sí, El- efectivamente, ahora sí. ok, Gracias, muy amable. Gracias, Melvin. Igualmente. permíteme un segundo entonces. Ok. Sí, en la parte de abajo veo una franja gris. Él lo voy a quitar, permíteme. Ahora sí, ¿ya? Ok, ahora sí. Adelante. Bueno, para comenzar, vamos a poner sobre la mesa una cita de Raúl Saldívar. Y dice lo siguiente: no es suficiente ni honesto asegurarle al mundo que la Biblia es la palabra de Dios y no saber cómo esta, es decir, la Biblia, se ha formado. No es suficiente asegurar que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y no saber el intrincado proceso de su formación. Aquí hay que hacer una salvedad. Raúl Saldívar está hablando particularmente del Nuevo Testamento, ¿sí? Sin embargo, hay algo que compartimos aquí. Él está hablando de el intrincado proceso de formación intertextual de los escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, haciendo una paráfrasis a lo que dice Saldívar, yo diría: no es suficiente ni honesto decir o creer que el Dios de la Biblia es un Dios de pactos e ignorar la naturaleza de los pactos bíblicos. Es decir, que no basta solamente con creer que Dios es un Dios de pactos y tener una idea de que la Biblia habla de ciertos pactos, sino que nosotros de forma intencional tenemos que conocer, educarnos, investigar, leer respecto a cómo fue el intrincado proceso de la formación redaccional de las escrituras y en este caso particularmente de los pactos. ¿Cómo entendían los pactos los escritores de la Biblia? Esto es muy importante porque Raúl Saldívar nos hace una invitación no solamente a una lectura devocional, sino que para todos los que han leído este libro y para los que no, pues es una invitación para que lo hagan, porque los escritores del Nuevo Testamento, ellos escriben
Pero al escribir el Nuevo Testamento, ellos lecturas ciertos libros en circulación en esa época que para nosotros es desconocido. Un ejemplo, pues el libro de Enoch. En este caso, nosotros también hay ciertas cosas que desconocemos. Por ejemplo, los pactos. ¿Cómo asimilaban los escritores del Nuevo Testamento de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su cultura? ¿Cómo asimilaban los pactos? Si nosotros desconocemos eso, caeremos en este mismo error que dice Raúl Saldívar, el error de no saber el intrincado proceso de la formación redaccional en el texto bíblico, particularmente de los pactos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora traigo aquí una cita de John Walton, pero citado a su vez por Gentry y Wellum, respecto a la importancia de los pactos en la Biblia. Fíjense cómo John Walton coloca la temática, el concepto de los pactos como el mecanismo del programa de autorrevelación, un programa de autorrevelación divino. O sea, esto es muy importante. Fíjense lo que nos dice John Walton. Dios tiene un plan en la historia que está ejecutando soberanamente. El objetivo de ese plan es que Él, es decir, Dios, se relacione con las personas que ha creado. Sería difícil para la gente entrar en una relación con un Dios al que no conoce. Si su naturaleza estuviera oculta, oscurecida o distorsionada, una relación honesta sería imposible. Para despejar el camino de esta relación, Dios ha emprendido como objetivo primordial un programa de autorrevelación. Dios quiere que la gente le conozca. Ahora, fíjense cómo dice John Walton. El mecanismo que impulsa este programa divino, es el pacto y el instrumento es Israel. El objetivo del pacto es revelar a Dios. Esto es muy importante porque, como dijera Raúl Saldívar, no basta solamente comprendemos qué significa que Dios sea un Dios de pactos. Si desconocemos la naturaleza del pacto en la Escritura, ¿sí? Lo que implica no solamente en la mente del escritor bíblico, sino en la audiencia a quien se escribieron cada uno de los libros de la Biblia. Así que nuestro deber, nuestro llamado es a investigar y a conocer, en este caso, la naturaleza de los pactos. ¿Por qué? Porque dice John Walton, porque resulta que Dios tiene un mecanismo de autorrevelación que es el pacto. Entonces, si desconocemos la naturaleza de los pactos, en automático vamos a tener muchas veces inconscientemente malas interpretaciones de la Biblia o del Dios del pacto. La siguiente, por favor, ven. ¿Otra más? Bueno, la primera parte de esta clase va a ser conocer el recurso hermenéutico de la teología bíblica. La teología bíblica nos va a demandar un acercamiento intencional al texto, no un acercamiento devocional, que es lo que todos tenemos a la hora de nuestro devocional diario, una lectura que nos edifique, pero en la teología bíblica se necesita algo más, un acercamiento honesto, intelectualmente honesto y responsable ante el texto que tenemos enfrente, que es, pues, la Biblia. El que sigue, por favor. Nuestra propuesta para esta clase y para todas las clases que siguen va a ser el recurso hermenéutico de la teología bíblica, por varias razones. Número uno, porque nosotros, pues como estudiantes de la Biblia, debemos intencionalmente buscar
la exégesis. Aquí vamos a ver dos conceptos que, aunque puede ser raro o nuevo para algunos, no es difícil. Exégesis y eisegesis. Entonces, por acá tengo una cita de J.M. Martínez y dice, el exégeta. ¿Quién es el exégeta? Todo aquel que estudia la Biblia debe procurar la exégesis. Es decir, todo aquel que haga exégesis es un exégeta. El exégeta, sean cuales sean sus puntos de vista iniciales, ha de acercarse con actitud muy abierta al texto, permitiendo que es decir, que el texto los modifique parcial o totalmente en la medida en que no se ajusten al verdadero contenido de la escritura examinada. Dice J.M. Martínez, si cumple honradamente su cometido, lo que haga será exégesis, no eisegesis, es decir, extraerá del texto lo que éste contiene en vez de introducir en él sus propias opiniones. Es decir, tenemos el texto aquí y nosotros tenemos dos opciones. Podemos acercarnos gritándole al texto lo que queremos oír. Entonces abrimos la Biblia, agarramos el pasaje por los pelos y decimos, la Biblia dice esto, y hacemos que la Biblia diga lo que no dice. El exégeta, por el contrario, dice Martínez, tiene que acercarse con una mentalidad abierta al texto, a tal punto que el texto tenga la autoridad de modificar o cambiar la idea que nosotros traemos en nuestra mente respecto al texto. Debemos dejar que la Biblia hable por sí sola, que esto ya es un principio hermenéutico. Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer? Pues queremos ser exégetas honestos y exégetas responsables. Por eso abogamos por la teología bíblica. La que sigue, por favor, ven. Bueno, aquí vamos a hacer una comparativa entre lo que es la teología bíblica y la teología sistemática. Para ello voy a mencionar una cita de George Eldon Ladd. Fíjense lo que dice, la teología bíblica es la disciplina que presenta el mensaje de los libros de la Biblia y fíjense cómo dice, en su marco histórico. No solamente basta con saber qué dice la Biblia. Si queremos saber qué dice la Biblia, lo abrimos y lo leemos y ya sabemos qué dice. Lo importante no es saber qué dice, sino quién lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. En qué contexto histórico y cultural, bajo qué circunstancias se dijeron tales cosas o pasaron tales cosas. Y esto es la exégesis, ¿sí? Esto nos demanda, como les decía anteriormente, pues intencionalmente leer, investigar, conocer, pasar de una lectura devocional a una lectura intelectual intencionalmente honesta. No solamente qué dijo, sino a quién lo dijo o por qué lo dijo. Buscar entender el texto en su contexto histórico. Y para ello, por eso abogamos en la teología bíblica. Es por encima de todo una disciplina descriptiva. No se ocupa en principio del significado último de las enseñanzas de la Biblia ni de su pertinencia para el tiempo actual. Esto corresponde a la teología sistemática. A veces nosotros, en nuestra lectura devocional, nosotros queremos aplicar directamente lo que dice el texto. Bueno, David dijo esto, ¿cómo lo aplico a mi vida el día de hoy? Eso está bien, pero eso no es exégesis. David dijo algo, bueno, ¿para qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuál era el propósito? Esto, el marco histórico va a ser muy importante. Y aclaro esto, a través de la teología bíblica y no de la teología sistemática, abordaremos el tema de los pactos. ¿Por qué? La que sigue, por favor. ¿Estás ahí, vos? Ok. Sí, la que sigue.
¿por qué abordaremos el tema de los pactos desde la teología bíblica? Les voy a presentar 3 razones, ¿sí? La número 1 es porque estamos a favor del exégesis. Y hasta aquí hemos visto que es la exégesis, ¿verdad? Extraer del texto el mensaje, no insertar un mensaje en el texto, sino extraer. La teología bíblica, nos va a decir Paul Enns, se refiere a la metodología que con orientación histórica, lo que les venía yo diciendo, toma su material del Antiguo y Nuevo Testamento para llegar a una teología. ¿Sí? Esto es importantísimo. Nuestra teología está basado en el contexto histórico del pasaje. ¿Sí? Esto va a ser lo importante. El contexto histórico del pasaje va a determinar nuestra teología. Es exegética, estamos hablando de la teología bíblica, es exegética por naturaleza, enfatiza las circunstancias históricas y examina la teología dentro de un periodo dado de la historia. Y ojo con esto que viene aquí es importantísimo. Examina la teología dentro de un periodo dado de la historia. Y Paul Enns menciona esto como las eras noáquica o abrahámica. Esto es importantísimo. Hay una regla, ¿verdad? Hermenéutica. Cuando nosotros leemos en la Biblia, debemos hacer las preguntas correctas. ¿Sí? ¿Esto que estoy leyendo es descriptivo o es prescriptivo? Es decir, ¿es un mandato o es solamente la descripción de algo que pasó? Bueno, David hizo algo, yo tengo que hacer lo que David hizo, o sea, ese pasaje es prescriptivo, es un mandato para mí, yo también lo tengo que hacer, o es descriptivo, solamente está describiendo lo que él hizo por alguna circunstancia en particular. Ahora, aparte de hacerle esta pregunta al texto, hay otra pregunta que Paul Enns nos va a decir aquí. Nosotros debemos identificar en el texto lo que estamos leyendo, a qué pacto pertenece. Lo que Paul Enns menciona, las eras, una era noáquica o abrahámica. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. El salmista dice, la ley de Jehová es mi delicia. Entonces yo agarro y abro la Biblia y digo, bueno, entonces la ley de Jehová es mi delicia. Tengo que preguntarme ese pasaje, en qué era, en qué pacto está, en qué pacto aparece, ¿sí? Cuando estaba vigente, ¿cuál pacto? ¿Quién está hablando? Acuérdense de las preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Sí? Y este tipo de preguntas muchas veces no le hacemos al texto. Abrimos Éxodo 23 y dice, acuérdate del día de reposo. Y yo digo, bueno, yo tengo que guardar el día de reposo porque lo dice Éxodo 20. Pero tenemos que examinar el texto en su contexto e identificar a qué periodo, a qué pacto pertenece. Esto es parte de la exégesis. Es importante entender que estas eras mencionadas por Paul Enns hacen referencia a los pactos. Por eso dice era noáquica, es decir, el pacto con Noé, era abrahámica, el pacto con Abraham. La que sigue, por favor. ¿Ven la que sigue? Ya Muy la bien. puse. Estamos a favor del exégesis. Yo creo que todos aquí estamos a favor del exégesis. Y número 2, estamos a favor de la intertextualidad de la Biblia. No voy a hablar mucho acerca de la intertextualidad, pero para quien quiera conocer muy bien, con ejemplos, lujos y detalles, el libro de Raúl Saldívar es una obra maestra respecto a la intertextualidad del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, este fenómeno que sucede en el Nuevo Testamento también sucede en el Antiguo Testamento. Voy a leer por aquí una cita de Gentry y Wellon. La teología bíblica nos lleva a extraer el mensaje unificador de todos los libros de la Biblia en su marco histórico. Y solo se puede llegar a dicha comprensión cuando logremos identificar los diferentes pactos en la escritura. Ahora, fíjense lo que dice D.A. Carson. Esto es una cita de D.A. Carson, citado por Gentry y Wellon. La teología bíblica es como una disciplina exegética inductiva
que opera desde los textos bíblicos en toda su diversidad literaria. Al hacer conexiones entre textos, también intenta dejar que el texto bíblico establezca los temas a tratar. Esto es lo que queremos decir. Debemos leer las escrituras en sus propios términos, es decir, intertextualmente. Por lo tanto, nuestro propósito siempre debe ser encontrar ese hilo conductor que une a todo el canon bíblico. Ojo, desde ya estamos diciendo que ese hilo conductor ya lo encontramos, ¿verdad? Estamos estudiando la Biblia a través de los pactos, porque asumimos que ese es el hilo conductor. Eso es lo que hace que los libros que aparentemente tienen contradicciones para algunos, o cómo hago que Génesis concuerde con Malaquías, cómo concuerda la Torá con los salmos, con los textos, con los profetas o con el Nuevo Testamento, sentido a toda la diversidad literaria que encontramos en las escrituras. Es decir, que esa intertextualidad, Raúl Saldívar nos menciona en el Nuevo Testamento, también está presente en el Antiguo Testamento. Muy bien, el que sigue, por favor. Abordamos el tema de los pactos desde la teología bíblica porque estamos a favor del exégesis, porque estamos a favor de la intertextualidad, y tercero, y muy importante, porque estamos a favor de la revelación progresiva. Aquí tengo dos citas, una de Gentry Wellon y otra de George Eldon Ladd. La primera dice: la misma forma y figura de la escritura nos recuerdan que Dios no se reveló en un acto exhaustivo, sino de una forma progresiva y orgánica. Esto es muy importante. Y de hecho es esta cualidad orgánica de la revelación la que explica su diversidad. Es decir, que la Biblia no cayó del cielo, sino que cada parte de ella, cada libro, cada historia, cada era, cada pacto, tiene un trasfondo cultural e histórico, circunstancial y teológico en particular. Para entender la revelación debemos entender su historia. Esto es muy importante porque cualquiera que sea la historia que haya quedado registrado en la Biblia, cualquiera que sea, aunque pareciera muy insignificante, todas las historias que aparecen en la Biblia fueron registradas allí con un propósito teológico. Ahora, Ladd nos dice lo siguiente: la revelación no puede equipararse simplemente a las escrituras hebreo-cristianas. La Biblia es un segmento especial dentro de una actividad divina más amplia de revelación. La revelación especial implica una serie de sucesos históricos únicos de liberación divina, culminando en la encarnación, expiación y resurrección de Jesucristo. Es decir, que la revelación no es solo la escritura, porque la escritura es el testimonio de eventos históricos que fueron registrados allí con un propósito teológico, ¿sí? Algo importante en la revelación, al ser progresiva, es que vamos a ir viendo cómo poco a poco, escalón por escalón, la revelación de Dios va avanzando, ¿sí? Y esto lo vamos a comprender cuando veamos los pactos, cómo van avanzando los pactos y cómo los pactos están relacionados uno con el otro. La que sigue, por favor, Ben. Hasta aquí vamos claro de que la revelación de Dios es tanto progresiva como orgánica, ¿sí? Podemos ver una unidad inherente a todo el canon bíblico, unidad teológica, vinculada y expresada no solo en mensajes teóricos, sino en eventos históricos. Ahora, Lazar menciona lo siguiente: la revelación de Dios a lo largo de los siglos se produjo por medio de una combinación de hechos y palabras. En esa misma línea de pensamiento, Ladd menciona que la revelación de Dios implica una serie de sucesos históricos.
sucesos históricos que expresan una revelación divina, progresiva, orgánica e incompleta. Porque la revelación que Dios le da o que le permite a Noé es muy limitada comparado con la revelación que recibe Abraham. Y a su vez, esta revelación es limitada comparado con la revelación que recibe el pueblo de Israel en el Sinaí. Pero esa revelación también es limitada comparado con la revelación que recibe David o que se recibe en el Nuevo Testamento. Vamos a ver siempre esta revelación de forma progresiva. Muy bien, la que sigue, por favor. Vamos a terminar la primera parte y voy a poner la carne sobre el asador con esta cita de Gentry y Wellum. En conclusión, uno no puede entender completamente las escrituras y sacar conclusiones teológicas correctamente, fíjense lo que dice Gentry y Wellum, sin comprender cómo todos los pactos bíblicos se desarrollan a través del tiempo y encuentran su propósito, término y cumplimiento en Cristo. No afirmamos que los pactos son el tema central de las escrituras. En cambio, afirmamos que los pactos forman la columna vertebral de la metanarrativa de la Biblia y por lo tanto es esencial conectarlos. Conocerlos, sí, conectarlos correctamente para discernir con precisión todo el consejo de Dios. Muy bien. Esa sería la conclusión de la primera parte y pasamos entonces, ven, a las preguntas. Creo que tienes una pregunta básica ahí, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la teología bíblica en el estudio de los pactos en la Biblia? ¿Por qué es importante acercarnos a este tema utilizando como recurso hermenéutico la teología bíblica? ¿Por qué no la teología sistemática? Y por La ahí hermana dimos Angélica, tres razones. la hermana Angélica tiene una pregunta o comentario. Adelante, hermana Angélica. Sí, buenas tardes. Espero no salirme del tema. Quería preguntar ¿por qué, cómo se entiende la revelación progresiva de Dios? ¿Por qué Dios se revela de esa manera progresivamente? ¿Es por la capacidad del ser humano de recibir la revelación? Ahí yo creo que tiene que ver con el propósito de Dios, porque cuando veamos, por ejemplo, en la siguiente clase que vamos a ver el, este conflicto teológico, si hay o no hay un pacto en la creación, un dato curioso es que todos los pactos en la Biblia se miran a través del reflejo de la creación, son recreaciones, ¿sí? Y la revelación que Dios da se mueve a través de los tiempos. Por ejemplo, cuando Dios le da a Abraham la promesa de pacto de que va a ser una gran nación, era una promesa que no se iba a cumplir de aquí a 10 años, sino que iban a pasar muchos años. Entonces, la revelación de Jesucristo, por ejemplo, fue anunciado siglos antes. Entonces, yo creo que tiene que ver más con el propósito de Dios. Quisiera yo pensar así. No sé, hermano Ben, ahí, ¿qué me podrías decir? Ayúdenos, por favor. Bueno, yo creo que la pregunta del hermano es muy interesante y la palabra que yo utilizaría quizás no es propósito, sino el diseño, ¿verdad? Es por un diseño que Dios hizo. Tiene su propósito, pero ese propósito tiene al mismo tiempo, simultáneamente, un diseño. Es como cuando nosotros queremos hacer algo,
pero también tiene un cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces no es nada más un qué queremos lograr, sino cómo lo vamos a lograr. Entonces Dios tiene un qué quiere lograr, que es autorrevelarse, como tú mencionaste, a toda la humanidad. ¿Cómo lo va a hacer para llevar a cabo ese propósito? Tú bien lo explicaste, al llevar a cabo un método de autorrevelación, pero ese método es progresivo, además de otras cosas que ya nos mencionaste. Entonces, ese es el diseño que Dios le puso. En su propio beneplácito y en su propio consejo divino, así le pareció bien a él hacerlo. Es lo que te pudiera decir. Más allá de eso, no lo sé. Esto está en lo que es la conciencia misma de Dios, ¿verdad? Y en lo que Él nos ha querido revelar dentro de esa misma autorrevelación. Sí, claro. Hermana Angélica, por ejemplo, cuando Pablo explica a la iglesia en el nuevo pacto, lo describe como un misterio de Dios que ya existía en los propósitos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el Mesías tenía que aparecer cuando debía, de acuerdo al tiempo de Dios. Y los pactos se van dando así, aunque parecieran escalones, pero se van dando en el tiempo de Dios. Como dice mi hermano Ben, yo creo que ahí está el diseño de Dios. Sí, ahí sí tiene sentido. Porque pregunto porque cuando, bueno, antes yo entendía solo el tema de dispensaciones, de pacto no sabía nada. Y en las dispensaciones nos enseñaban así, que era por la capacidad del ser humano. Entonces está primero la dispensación de la inocencia y demás, ¿no? Y bueno, no se iguala con los pactos, pero a veces nos queda como esa mezcla, ¿no? Si me permite, ahora también es importante notar que aun cuando Amós mencionó ciertos periodos o eras en las diferentes citas que él mencionó, no corresponde, no es lo mismo que dispensaciones. El Claro, hecho de que haya un tiempo en donde cada pacto estuvo funcionando no significa que está siguiendo el mismo sistema o la misma argumentación del sistema mismo que se llama dispensacionalismo, que está dividido en diferentes dispensaciones. ¿Por qué? Porque teológicamente cada dispensación dentro del dispensacionalismo tiene ciertas características y son las mismas características en cada dispensación. Aquí no, aquí estamos hablando de pactos y vamos a ver que cada pacto es diferente el uno del otro y no tiene las mismas características. Entonces no estamos hablando necesariamente de dispensaciones, es otro el sistema, ¿verdad? O la sistematización, si le queremos poner así. Exacto. El hermano Richard tiene un comentario o pregunta. Saludos, no sé si se me escucha bien, que estoy en la farmacia de la tienda por departamento. Y Adelante, se oye bien. escuchan, y perdonen, que estoy en la sesión de las toallas, es para secarme el sudor de lo nervioso que estoy. Amos, te felicito por esta primera parte y un comentario y después una pregunta siguiendo la línea de la hermana Angélica. El comentario es que tú dijiste que para hacer exégesis es importante que se dijo, porque se dijo. Yo le añado siempre a esas tres expresiones: quién lo dijo, dónde lo dijo y por qué lo dijo, o cómo lo dijo, y cómo eso se aplica a mí. Y me gusta esa expresión que usaste porque yo lo uso mucho también. Entonces, sobre los pactos, no sé, quizás yo me estoy adelantando a tus otros cursos. Siempre a mí me ha parecido que el pueblo cristiano confunde pactos con dispensaciones. Y sería bueno que después lo expliques, porque si tú me dices, pues Dios cuando hizo un pacto, la gente se le va a la mente que es una dispensación. Entonces, creo que es una confusión bastante general. Gracias. Sí, gracias, Richard. Yo creo que la clave está
en esta frase que utiliza Saldívar, la intertextualidad. Dispensaciones es como escalón 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4. No, la intertextualidad redaccional en los pactos quiere decir que los pactos están conectados unos con otros. O sea, y la dispensación es, yo lo entiendo, que es como ya pasó una dispensación y entonces viene la que sigue. Pero aquí es diferente porque los pactos se van dando como en un andamiaje, uno por encima del otro, hasta llegar a su culmen con el nuevo pacto. Pero sí, yo creo que ese es el problema de muchos, ¿no? De confundir dispensaciones con pacto. Muchas gracias, Richard. Si me permites un comentario, Amos. Sí, por supuesto, Ben. Sí, básicamente lo que Richard mencionaba es muy importante. La confusión está en lo siguiente, y ya lo mencionó Amos, ¿verdad? Cuando hablamos de dispensaciones, dentro del sistema dispensacionalista, se nos ha dicho o se le ha dicho a las personas que cada dispensación funciona desde un cierto tiempo hasta un cierto tiempo. Una vez que termina esa dispensación, viene la que sigue y aunque trae una mayor y progresiva revelación, en cierta manera la dispensación que continúa no tiene nada que ver con la anterior. Es como terminar en un punto y empezar otra vez de cero hacia adelante. Termina esa nueva dispensación con un juicio catastrófico y luego empieza otra nueva y vuelve a empezar y vuelve a seguir un cierto patrón, ¿verdad? Pero en cierta manera, la nueva dispensación no tiene nada que ver con la anterior. Entonces, en este sistema no es así. Cuando hablamos de pactos, yo creo que tú usaste la analogía o la similitud correcta porque es como un andamiaje. El primer pacto sigue de base, sirve de base para el que viene después, para el número 2. Y el número 2 sirve de base para el que viene después, que es el número 3. Y así sucesivamente. De manera que cada uno es base del anterior. Y es como una cadena. Podemos decir que están concatenados y cada pacto es como si fuese un eslabón de esa cadena. Sí tiene un inicio y sí tiene un final. Se puede identificar un eslabón de otro eslabón, pero cada uno está interrelacionado con el otro. De manera que podemos ver que por eso precisamente se puede hablar de promesa y cumplimiento. Eso es una cosa que más adelante va a mencionar Amos, pero es una cosa que está conectada la una con la otra. Ahora, no muchos hemos oído hablar de este patrón o de este sistema de pactos. Lo más popular es las dispensaciones, porque en América Latina el programa o el sistema del dispensacionalismo ha sido muy popular. No es mi propósito hablar mal de ese sistema. No estamos aquí para criticar el dispensacionalismo en esta clase ni en las que vienen. El punto no es ese, el punto es distinguir ese sistema dispensacional de este otro que es el identificar los pactos bíblicos, que son dos cosas diferentes. Ese es todo el punto por ahora. Gracias, Amos. Tiene Excelente aquí aporte, Ben. Melvin, tiene también una pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, también, igual que el hermano Richard, que por cierto, muchos saludos. No me quiero adelantar a lo que tal vez se va a hablar más adelante, mi hermano, pero sí, entiendo cómo el profesor Amos va a hablar con respecto a los pactos, de qué se trata el curso, pero bueno, yo he recibido ciertos cursos sobre los pactos y cuando tú ves, cuando los están dictando, pues, y les preguntas sobre qué, bajo qué sistema están interpretando, ellos te dicen, no, bíblico, ningún sistema, pero al final te das cuenta que lo están interpretando bajo el sistema dispensacional, o luego te das cuenta que los pactos los están interpretando bajo el sistema pactual, pacto eterno, redención y todo lo demás, o si no, bajo otro sistema. A mí me gustaría saber, cualquiera que sea, lo importante es que estoy aprendiendo si van a utilizar algún sistema, porque cada método pues lo interpretan totalmente diferente, no totalmente diferente, pero sí hay cierta discrepancia. Entonces me gustaría saber
si van a usar algún sistema o es meramente lo típico, bíblico, como decimos, ¿no? No sé si fui claro con la pregunta, mi hermano, si fui específico o no. Gracias, mi hermano. Gracias, Melvin. Mira, en cuestión de la teología bíblica, que es lo primero que nosotros pusimos, que nos va a ayudar a entender este tema o este tópico, es porque nosotros creemos en la revelación progresiva. Entonces, por ejemplo, el primer conjunto literario que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, es la Torá o la ley o el Pentateuco para nosotros. Ahora, si nosotros no entendemos el Pentateuco, no vamos a entender los profetas y no vamos a entender los escritos. Y si no entendemos bien el Pentateuco, pues tampoco entendemos ni la ley, perdón, ni los profetas ni los escritos, y consecuentemente tampoco vamos a entender el nuevo pacto. Es decir, la teología bíblica lo que hace es desarrollar la teología en base a el estudio de todo el compendio literario de la Biblia. Aquí no nos vamos a meter en cuestión de dispensacionalismo, cosas así, porque pues no es el tema a tratar en este caso, sino nosotros lo que hacemos es que la Biblia hable por sí misma. En sí, en esos temas del pacto eterno y todo eso, yo incluso desconozco. Conozco un poco de dispensacionalismo porque yo vengo de esa rama, de esa línea, y efectivamente te puedo decir de que esto que yo presento aquí no tiene nada que ver con el dispensacionalismo. Y el pacto nuestro hermano Ben al respecto. Sí, magnífica pregunta, Melvin. Y lo que te puedo responder al presente es que este curso, como dijo Amos, vamos a enfrascarnos o a enfocarnos, si podemos utilizar ese verbo, en los términos bíblicos. Por ejemplo, ¿qué significa el término pacto? Bíblicamente hablando. No, no nada más, bueno, sí tienen su desarrollo teológico, ¿verdad? Obviamente, pero su significado bíblico, teológico, histórico, vamos a ver qué diferentes tipos de pactos hay en la Biblia. Vamos a ver también a través de estudio comparado si hubieron otro tipo de pactos en el antiguo cercano oriente y si eso influyó también en la redacción de los pactos bíblicos. O sea que nos vamos a enfocar en el tema pacto. O sea, eso es lo básico por ahora. Más adelante sí te puedo decir que vamos a tener un nuevo curso. Quizás sea el que sigue después del de Amós, en donde sí tu servidor elaboraría tres diferentes caminos. Uno que es el dispensacionalismo o en forma descriptiva. Luego también describir lo que es la teología pactual o la teología del pacto. Y luego describir un camino alternativo que es un camino centrista. No es ni de izquierda ni de derecha, no es ni dispensacionalista ni teología del pacto, sino que se llama teología del nuevo pacto. Y describir cuál es ese camino y en qué se diferencia de cada uno de los otros dos. Cuáles son sus bases bíblicas y poder mostrar eso, ¿verdad? ¿Por qué es diferente del dispensacionalismo? ¿Por qué es diferente de la tradicional teología del pacto? ¿Y en qué consiste básicamente la teología del nuevo pacto? ¿Y por qué considerar que es más bíblica como sistema teológico que los otros dos? Pero eso es ya caminar mucho más hacia adelante para poder llegar a ese curso que viene después. Primero tenemos que ver qué es la columna vertebral. Primero tenemos que analizar cuál es el concepto pacto dentro de la Biblia. Espero que eso satisfaga tu pregunta, Melvin. Sí, profesor, definitivamente que sí. Muchas gracias por la respuesta y bueno, vamos a estar atentos y seguir aprendiendo y bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Melvin, gracias. Aquí todos estamos aprendiendo.
¿Hay alguna otra pregunta o comentario, Ben? Si no, avanzamos. Dejaron su mano alzada los otros tres. No sé si se quedó nada más ahí la manita o tienen todavía alguna otra pregunta. Tanto la hermana Angélica como Richard. No, ya está. Entonces yo creo que continuamos, amos. Vamos a pasar Muy a la bien, muy segunda bien. parte entonces. Perfecto.